Ok. Vamos a dar inicio a este último segmento que tiene que ver con la reforma de 2008 y las perspectivas de las elecciones para 2012. Veamos esto porque algunos de nuestros invitados internacionales tenían un poco la inquietud sobre conocer de manera más integral cómo se había dado esta reforma y en qué consistía, y de una vez decidimos ponerlos de cara a la elección de 2012. Para ello invitamos a don Ricardo Becerra, que ustedes saben, presidente del Instituto de la Transición Democrática, además de que ha escrito varios textos sobre cuestiones de reforma electoral de México y actualmente se desempeña como coordinador asesor del secretario ejecutivo. Pero digo, más allá de estas virtudes y estas cualidades, tenemos en Ricardo un conocedor del sistema electoral y además con una gran facilidad para explicar lo complejo. Sin más, yo le daría la palabra a Ricardo para que pueda hacer su presentación y posteriormente estaríamos igualmente atentos para ampliar la información o resolver algunas de sus preguntas. Por favor, Ricardo. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me es muy grato para mí poder presentar ante un auditorio pues tan importante en muchos sentidos, por la presencia internacional, por supuesto, por los compañeros del servicio profesional y por los interesados. Pues este planteamiento que voy a tratar de explicar y que a mi modo de ver constituye pues una previsión, en el sentido literal, previsión de lo que será el proceso electoral de 2011-2012. En muchos sentidos ya es el escenario de 2011-2012, pero creo que vale la pena reconstruirlo en su conjunto, es decir, tratar de ver de modo panorámico los temas y los problemas más importantes que, a mi modo de ver, van a configurar el escenario electoral del cruce del año 2011 y 2012. Si podemos, por favor, pasar a la primera lámina. La que sigue. Voy a tratar de resumir o de exponer ante ustedes muy rápidamente para además ajustar el horario, los que considero 13, aparte de que hoy es martes 13, los 13 temas desafiantes para la autoridad electoral en el año 2012, recordando que lo que vivió el Instituto Federal Electoral y el país en materia electoral fue una enorme reforma que cimbró las bases del tipo de competencia política que ha vivido México o que había vivido México al menos desde 1996. Estos 13 desafíos son de todo orden, político, logístico, técnico y más, y creo constituyen pues uno de los momentos más delicados y más complejos que ha vivido el Instituto Federal Electoral. Vamos a desplegar esa pantalla, por favor. La siguiente, exactamente. Bueno, vamos a lo que va a vivir México, quizás sobre todo para nuestros invitados internacionales, es, digamos, la movilización organizativa electoral más grande de la historia mexicana, de la historia moderna, porque vamos a tener la renovación, vamos a vivir la renovación completa de todo el Congreso de la Unión, los 500 diputados federales, los 128 senadores, vamos a vivir 6 competencias de gobernadores en 6 estados del país, además
de la renovación del jefe de gobierno en la capital y vamos a renovar 347 diputados locales en los estados, de mayoría, 232 de representación proporcional, además de 871 ayuntamientos y 16 jefes de delegaciones aquí en la capital de la República. Vamos a tener en movimiento y en acto, pues, a casi 17,000 candidatos en todo el territorio nacional. Y a poner en movimiento no solamente el conjunto de la organización federal en México, sino además de 15 estados que de un modo u otro van a poner en marcha también sus aparatos organizativos electorales. Todo esto, además, en el manto o en el marco de una legislación electoral nueva. Si bien la reforma de 2007-2008 que ustedes discutieron ahora en la mesa pasada ha probado su viabilidad, ya hemos tenido 50 elecciones organizadas en México con las reglas de la Constitución reformada en el año 2007. Esta es la primera vez que se van a poner en tensión todos, absolutamente todos, los dispositivos y los articulados y las disposiciones que contiene aquella reforma de 2007 y 2008. Es decir, va a ser un momento en el que va a crujir el conjunto de disposiciones electorales emanadas de la elección de la reforma electoral del 2007. Este es, digamos, el primer desafío, la magnitud de la movilización electoral. La que sigue, por favor. El siguiente desafío, el siguiente tema y problema relevante es que el IFE va a tener que ir a esta elección presidencial, a esta elección que va a renovar el presidente de la República y el Congreso de la Unión completo, con un fantasma en la casa y con un fantasma rodeando la casa, que es el fantasma de la crisis electoral que México vivió en el año 2006. Es difícil emanciparse de todos los traumas que ha traído para el instituto la complicadísima vorágine electoral o postelectoral que vivió el IFE después del 2 de julio del año 2006. Como ustedes saben, hubo una enorme disputa postelectoral, una diferencia entre el primero y el segundo lugar de menos de 220,000 votos y una cauda de complicaciones, manejos, discursos e impugnaciones contra el IFE que van a estar gravitando de nuevo, de una y otra manera, y una serie de traumas institucionales que van a tener que ser trascendidos dentro y fuera por el propio Instituto Federal Electoral. Creo que este es un tema que debe decirse y que obliga al IFE a plantear con toda claridad cuáles son los errores del 2006 que le son plenamente atribuibles y cuáles son esos errores pues que no podía controlar, o esos factores más bien que no podía controlar el Instituto Federal Electoral. Así que nuestro segundo desafío es un desafío de un fantasma y de un trauma institucional que vamos a tratar de superar en esta nueva elección presidencial. El tercer desafío, la siguiente por favor, el tercer desafío, la que sigue, es que después de 50 elecciones organizadas con las nuevas reglas, ha quedado claro que la legislación y aún la Constitución tiene problemas importantes de operación. El IFE, desde finales del año 2009,
le planteó al Congreso de la Unión una serie de reformas en lo que se conoció como el Libro Blanco, una serie de reformas al nuevo modelo de comunicación política. Le intentamos decir al Congreso que había que hacer ajustes aquí y allá, no tiene caso ahora que los puntualice, pero que necesitábamos una pequeña reforma legal, ni siquiera constitucional, para que el modelo de campaña y de comunicación política fuera más fácil de instrumentar. No obstante, y por desgracia, el Congreso de la Unión no acometió la tarea y no se le movió una sola coma a la legislación electoral. No obstante que hemos detectado problemas y complicaciones artificiales o innecesarias en la propia disposición legal. Por eso, y es muy importante decirlo, el IFE tuvo que acometer hace unos meses una muy importante reforma reglamentaria. Ya que no se reformó la ley, bueno, ajustemos los reglamentos del IFE para poder hacer más fácil la vida de partidos, candidatos y de la autoridad electoral. Este ajuste reglamentario fue vivido también con una importante carga de tensión, porque como ustedes saben, importantes empresas de la radio y la televisión no estuvieron de acuerdo con algunas disposiciones, con algunos ajustes que se hicieron a los reglamentos del ramo. De esa manera, creo que mañana vamos a vivir un momento importante, porque el tribunal habrá de resolver en particular la reforma al reglamento de radio y televisión, pero, insisto, lo que el IFE tuvo que hacer fue hacer un ajuste, en sus reglamentos para tratar de remontar los defectos más ostensibles que hemos localizado en la aplicación legal y constitucional. Además de que estábamos obligados como IFE a ajustar los reglamentos frente a las jurisprudencias y nuevos criterios que había generado a lo largo de estas 50 elecciones el propio Tribunal Electoral. Este es el siguiente desafío, ¿no? Este ajuste y cómo va a enfrentar el ajuste el Instituto Federal Electoral y el conjunto de sujetos regulados, no solamente los partidos políticos, sino también de manera muy importante las empresas de radio y televisión. La que sigue, por favor. El cuarto punto, el cuarto desafío, es uno de los que se me antojan como más importante, y es lo que yo he llamado la inflación contenciosa y la presión sancionatoria. Como ustedes saben, en la reforma del año 2007 se introdujo un nuevo instrumento de contención entre partidos, lo que se llama el procedimiento especial de sanción, en el cual los partidos políticos, para el cual los partidos políticos pueden echar mano para denunciar o quejarse de propaganda del partido adversario. El problema de este mecanismo es que ha traído y ha atraído a los partidos políticos un nuevo campo de disputa política. Si el partido A se queja del partido B, el partido B responde quejándose por el partido A. Y esto genera una espiral de confrontación en el cual los partidos hacen propaganda quejándose de la propaganda ajena. Y esto ha generado, como está en esta estadística, una enorme distracción del Consejo General y de las estructuras jurídicas del instituto para atender estos asuntos que en el año de 2009 llegaron a ser 1,076 durante solo una elección, ¿sí? Durante la elección solamente de diputados. Hay que esperar en 3 elecciones federales, senadores, presidente y diputados, que este índice, esta inflación sancionatoria crezca todavía más.
esta presión va a ser una de las principales presiones que va a vivir la autoridad electoral en el año 2012 y para las cuales ya se preparando. La que sigue, por favor. El quinto desafío es la relación que hasta ahora ha tenido el Instituto Federal Electoral con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un tema que creo que tiene que ventilarse, tiene que decirse de una manera adulta y clara. El Tribunal Electoral ha recibido un montón de recursos de apelación precisamente porque ha crecido muchísimo los procedimientos que el IFE ha tenido que resolver. De los 1076, casi un poco más de la mitad fue recurrido ante el Tribunal Electoral. El problema es que en esta espiral de muchos casos, el tribunal ha optado por devolver los casos antes que resolver y fijar un criterio. Hay eventos y casos emblemáticos de asuntos que se han ventilado en un ping-pong interminable de hasta 6 veces que el mismo asunto, el mismo caso, regresa al Consejo General del IFE. Creo que un asunto exigible ante la nueva administración, la nueva presidencia del Tribunal Electoral, un asunto que puede ser platicado con los jueces, con los magistrados del tribunal, es pedir mayor certeza y que en ellos esté la definición de la axiología de las elecciones en México, es decir, lo que se puede y lo que no se puede. Esta relación entre el instituto y el tribunal es otra de las claves de la estabilidad y el buen curso de las elecciones en el año 2012. La que sigue, por favor. El sexto desafío, las relaciones del IFE con el Estado mexicano. Como ustedes saben, la reforma de 2007 también puso al IFE, colocó al IFE como regulador de la propaganda de los gobiernos y de los gobiernos, incluido el federal. De tal manera que lo que era una relación estricta de cooperación, de colaboración entre el IFE y el gobierno federal, el IFE le solicitaba pues que cooperara el ejército, que cooperara la marina en la movilización electoral, que ayudara a la Secretaría de Gobernación en este o en otro aspecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, para el voto en el extranjero. Esa necesaria colaboración que está en la ley sigue existiendo, pero nos coloca la nueva legislación en una relación anfibia y muy dramática con el gobierno federal, porque también sancionamos al gobierno federal. Ahora ya tenemos elementos para sancionar, y ya lo hemos hecho, al gobierno federal. Entonces, el IFE tiene que navegar sus elecciones federales con zanahoria y palo, es decir, pidiendo colaboración y si hay un acto ilegal de parte del gobierno, también sancionándolo. Es una relación esquizofrénica y difícil que va a ser uno de los temas desafiantes del año 2012. La séptima lámina, por favor, ustedes lo vieron en la mesa pasada con toda claridad, la tensa nueva relación del IFE con los nuevos sujetos regulados, es decir, sobre todo con la industria de la radio y la televisión. La radio y la televisión mexicana nunca antes se habían enfrentado con un ente regulador tan difícil, tan complicado, tan público como el Instituto Federal Electoral. Y el Instituto Federal Electoral siempre había tenido con la radio y la televisión pues una relación más o menos buena, una relación mutuamente conveniente. Pero cuando el IFE se convierte también en regulador, en ente que norma y ente que sanciona a empresas de radio y televisión,
también se convierte en un sujeto no grato, en un sujeto complicado, un sujeto odioso para algunas empresas de la radio y la televisión. Trascender esto, lograr atemperar, lograr modular una relación civilizada, legal, dentro de la Constitución, con la industria de la radio y la televisión, por estrambótico que suene, es uno de los retos fundamentales del Instituto Federal Electoral. Insisto, esa industria nunca había tenido un regulador tan incómodo como el Instituto Federal Electoral. Y por eso, en gran medida, el Instituto Federal Electoral se ha vuelto una presa de su crítica a mansalva, a menudo muy mal informada y casi siempre de mala fe en esos espacios de radio y de televisión. La pregunta la vamos a hacer al final, pero la pregunta es obvia, ¿no? ¿Van a ser los concesionarios de la radio y la televisión en México también un problema electoral en el año 2012? Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego tienen la respuesta. La octava lámina. Para acabar de complicar el asunto, estoy siendo de manera deliberada un poco dramático, pero creo que no exagero demasiado. El IFE también, cuando se vuelve administrador único de los tiempos del Estado, se apropia de algunas atribuciones que muchos institutos locales habían tenido a lo largo de la historia, los institutos de los estados. Y el IFE toma estas responsabilidades y facultades en lugar de los institutos locales. Y esa relación que antes era más o menos tersa y que fluía sin complicaciones, sin embargo, se ha vuelto más difícil y más con mayores obstáculos, ¿no? Por ejemplo, las quejas de una elección local, una queja de un partido contra otro en el estado de Chihuahua, por poner un ejemplo, si ocurre en la radio y la televisión, ya no es administrada ni sancionada por la autoridad de Chihuahua, sino que viene directamente al Instituto Federal Electoral por ser materia federal. Esta invasión, entre comillas, que hace el Instituto por mandato constitucional ha sido también una nueva fuente de malestar y de dificultad de relación con los institutos locales que de todos modos son los responsables principales de la administración de las elecciones en los estados. La que sigue, por favor. La revalidación social de la credencial para votar. Aquí es un tema nuevo y también un tema de gran complejidad. Como ustedes saben, la reforma de 2007 impuso al IFE nuevas obligaciones e hizo que la credencial para votar tuviera por primera vez caducidad. Es decir, por primera vez la credencial para votar es perecedera. Antes, la credencial, si uno la sacaba fue emitida en 1992, era válida y era actual hasta el año 2011. Pero a partir de la reforma de 2007, la credencial tiene que ser renovada al menos en un lapso de 10 años, lo que ha supuesto la movilización y la operación de renovación de identificación electoral más grande desde 1992 y 1993, es decir, desde que se creó el padrón electoral en México. Las cifras están ahí. De julio de 2007 a diciembre de 2011, en estos 3 años, 3 años y medio, el IFE debe haber renovado, reemplazado
21.2 millones de credenciales. Al inicio de agosto de este año, ya llevábamos reemplazadas 15.3 millones de credenciales y pensamos que de agosto a diciembre de este año vamos a renovar 1.2 millones de micas, lo que supone, insisto, una de las operaciones logísticas más importantes que ha vivido el instituto desde su fundación. La que sigue, por favor, la 10ª. Por supuesto, vamos a ir a una organización electoral en el marco o dentro de un país, pues que ha visto crecer sus niveles de violencia y de criminalidad, como no lo había visto desde la Revolución Mexicana, ¿no? Hay un serio problema de seguridad pública en nuestro país, y esto está gravitando de manera muy fuerte en el cuestionamiento, en las dudas, en la crítica hacia el Instituto Federal Electoral. Es decir, la pregunta es, ¿invadirá el contexto de inseguridad pública a la organización electoral en México? Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que las elecciones de 2012 van a ser fuente de estabilidad y no al revés. Y lo pensamos por dos razones. Ya organizamos unas elecciones federales en el año 2009 en un contexto de creciente inseguridad. Y dos, por fortuna, el año 2010 fue el año de levantamiento del padrón electoral, del censo de población y vivienda en México, donde se visitaron alrededor de 35.6 millones de viviendas en el país. Esta operación que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México es la operación más parecida a la que hace cualquier institución mexicana con el IFE. Es decir, más o menos tienen que hacer la misma operación en campo. Ir al terreno, tocar puertas, entrevistar ciudadanos, entrar en contacto con ellos. Esto es lo que hace el IFE fundamentalmente el año electoral. Esto lo hizo el INEGI en el año 2010 y no pasó nada. Lo realizó sin incidentes mayores. De los 36 millones más o menos de viviendas a las que tocó la puerta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, no pudo entrar solamente más o menos a 530,000 casas. No se supo quién vivía, qué pasaba ahí. No se pudo saber. Al resto, al 99% de los hogares de todo el país, el INEGI pudo entrar, hacer su trabajo, entrar en contacto con los ciudadanos y realizar el retrato de la sociedad mexicana más grande de nuestra historia. Nosotros pensamos que con estrategias inteligentes, bien pensadas, meditadas y diferenciadas por zona, así el tema de la seguridad no tendrá ningún impacto en la organización electoral del país. La que sigue, por favor. Aquí esta es parte de la 10ª, la que sigue es más o menos las medidas que estamos pensando, no quiero, la que sigue, por favor, no quiero abundar. La que sigue es, digamos, otro de los temas clave del instituto, y es la información electoral. Esta mala relación ahora que tiene el IFE con los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, se ha traducido en agujeros informativos. Es decir, los medios de comunicación ya no transmiten hacia la sociedad la información que el IFE produce, o no la transmite de la misma manera, o la transmite de muy mala gana, para decirlo con claridad, ¿no? Hay agujeros informativos, lo que implica pues una gran movilización y una nueva estrategia del instituto para poder llegar a los mexicanos, a los ciudadanos
mexicanos. Estamos pues en la elaboración y estamos en la obligación, digo yo, de realizar un muy buen programa de pedagogía pública por todos los medios a nuestro alcance para ir explicando todos y cada uno de los eslabones electorales del país. Sobre todo, vamos a dos asuntos clave: al programa de resultados electorales preliminares, es decir, al programa que la noche de la elección y una vez que se cierra la última casilla, empieza a dar el curso de los resultados electorales casilla por casilla. Este programa tiene que estar más afinado que nunca y tiene que ser muy bien explicado y ser colocado con la mayor sencillez posible y, en mi opinión, colocar y disponer un conteo rápido para que el instituto pueda estar en condiciones de la noche de la elección dar tendencias y cifras ciertas al conjunto del país. Sin duda, esta fase crítica del día de la elección y la información el día de la elección es quizás la principal lección que el IFE tiene que asumir de la crisis postelectoral del año 2006. Y el penúltimo desafío, el recuento de votos. Como ustedes saben, también la reforma electoral colocó una dosis, un mecanismo de transparencia extremo en el recuento de votos. Si un partido no está conforme con los resultados de una casilla, pues tiene que abrirse otra vez el paquete electoral a partir del miércoles después del domingo de la elección y tener los resultados antes del siguiente domingo. Esto, en un contexto de elecciones cerradas, va a ser un problema logístico de la mayor seriedad, de una magnitud muy seria. En el año 2009, esta disposición ya estaba en acto y el IFE abrió nada más en la elección de diputados el 40% más o menos del conjunto de paquetes electorales. Imagínense ustedes la carga que va a tener el instituto, la presión que va a tener el instituto abriendo paquetes de diputados, de 300 diputados plurinominales, de los senadores y de presidente de la República, y tener listas y limpias los resultados y las cifras el domingo siguiente a la elección. Este es uno de los principales desafíos logísticos que tenemos para los próximos comicios. Y finalmente, el 13, por favor. Las encuestas electorales. Por desgracia, muchos de los instrumentos que fueron instrumentos de certeza y de confianza en México, en las elecciones mexicanas, por azares del destino y por azares del negocio, se han degradado y ya no son lo que eran. En 2010 vivimos lo que algunos han llamado el año horribilis de las encuestas, porque reaparecieron fenómenos que parecían superados, fenómenos muy primitivos y muy bananeros, para decirlo con sus letras, ¿no? Por ejemplo, publicación de resultados de encuestas antes de las elecciones sin firma. Los periódicos avientan la puntada de publicar encuestas que no están firmadas, en contra de todo canon periodístico e informativo, pero eso pasó en las elecciones locales del año 2010. Luego, por primera vez en la historia mexicana, tuvimos encuestas que tuvieron un grado de error de 26%. Por primera vez en la historia. Ni siquiera en los tiempos más originarios y más primitivos de la demoscopía en México había habido encuestas con ese rango de error. Lo que pasaba es que no eran encuestas, eran otro instrumento de publicidad, publicado además, y que tenía eco luego en la radio y la televisión. Este aspecto es muy importante de cuidar, porque lo que puede pasar es que tengamos una enorme disonancia informativa de los electores antes de la jornada y nadie entienda luego por qué los resultados son los que fueron o fueron los que son. Este asunto estrictamente regulatorio muestra
que la autorregulación a la que apostamos los mexicanos con las encuestas está siendo puesta en cuestión. Y finalmente, la aparición de cosas que se disfrazan de encuestas pero no lo son, que son los famosos push polls, ¿no? Estos mecanismos en los que se llama por teléfono a un ciudadano, a un mexicano, y a través de una serie de preguntas le hacen cambiar su opción original. Y eso lo anotan como resultado de encuesta. No es encuesta, sino otro instrumento de propaganda, pero por su novedad no ha sido regulado ni ha sido percibido como el instrumento que es. Esto, insisto, obliga al Instituto Federal Electoral a replantear y a revisualizar la visión de autorregulación con las empresas encuestadoras. A mi modo de ver, estas son los 13 desafíos, los 13 temas torales de la política electoral, de la política institucional del Instituto Federal Electoral. Termino simplemente con un apunte. México va a entrar en el año 2012 en un trance muy complicado y muy difícil que creo no habíamos visto nunca en un año de organización de elecciones presidenciales. Ni modo, nos va a tocar el coletazo de la recesión dentro de la depresión de Estados Unidos, es decir, vamos a tener un periodo económico muy adverso, al menos muy tambaleante por los problemas en Estados Unidos y nuestra enorme dependencia con ellos. Por otro lado, un problema serio, real y de percepción de inseguridad pública, y vamos a tener en ese contexto unas elecciones presidenciales federales. Yo creo que la mejor apuesta que pueden hacer los mexicanos, incluidas las empresas de la radio y la televisión, es que las elecciones salgan bien. Son las elecciones que se van a celebrar en el país, en el lugar donde tienen sus negocios. Son las elecciones del país en donde vivimos. Y si las elecciones salen bien, es decir, si las elecciones son lo que deben ser, fuente de estabilidad política para a partir de ellas resolver los problemas, bueno, pues tendremos las condiciones para afrontar los otros problemas graves de una mejor manera. Apostar a que las elecciones tengan éxito, estén ordenadas y dentro de la ley, creo es una de las pocas buenas noticias de los proyectos colectivos que pueden ofrecer certeza y confianza en el futuro a los mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ricardo Becerra por la excelente presentación. Como había comentado, siempre hay una muy buena experiencia didáctica. Me parece que tenemos una visión ordenada sobre los retos que tenemos para 2012. Bueno, hay un conjunto de preguntas, pero nada más que Ricardo tiene que salir hacia la Cámara de Diputados, y entonces las trataré de agrupar en dos vertientes. Uno, respecto de lo que se refiere al acompañamiento que deba tener el IFE. Es decir, ¿con quién se puede apoyar en este contexto que has planteado de muchas adversidades? ¿Qué otros entes políticos o sociales podían acompañar al IFE en este esfuerzo? Es decir, no obstante que hay indicaciones legales para que puedan instituciones públicas apoyar al IFE. Dejaría esta primera pregunta para leer las demás y ahorita te las formulo. Bueno, sí, esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Quién acompaña al IFE? De hecho, puedo decir que al menos en 2009, la soledad del Instituto Federal Electoral fue un rasgo clave, ¿no? Porque de repente el instituto se volvió en regulador y sancionador pues, de un montón de entes, desde el gobierno federal, pasando por televisoras y radiodifusoras, la Iglesia Católica, ciudadanos, etcétera. Es decir, como el régimen de radio y televisión se volvió tan prohibitivo, yo creo que con buenas razones, pero el hecho es que se volvió muy prohibitivo,
pues el IFE pasó a ser de una institución de participación y de promoción también a ser un árbitro sancionador, un juez. Y esto cambió su naturaleza y su relación con un montón de agentes, ¿no? Así que buscar alianzas y buscar cobijo institucional y cobijo social es una de las tareas más importantes que tiene el Instituto Federal Electoral. Yo creo que el IFE debería estar debidamente acompañado de al menos 3 agentes centrales de aquí a la elección. En primer lugar, a las autoridades reguladoras de la radio y la televisión. Es decir, a veces parece que el IFE es el único que regula radio y televisión y no es cierto. Existe una cosa que se llama Comisión Federal de Telecomunicaciones, existe otra cosa que se llama Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, ¿no? Existe otra cosa que se llama, otros entes reguladores. La Secretaría de Hacienda, sí. El asunto es que yo creo que es urgente que se establezca formalmente esa mesa intersecretarial o intergubernamental para tener criterios claros frente a lo que se puede y no se puede hacer en la radio y la televisión. Vamos a ver la voluntad del gobierno para hacer estas cosas. En segundo, yo creo que el acompañamiento de las instituciones académicas es clave, en particular las universidades públicas y su sanción, ¿no? Y sus valoraciones. Es decir, que las universidades vengan a evaluar, a revisar el conjunto de instrumentos con los que organiza la elección del Instituto Federal Electoral, de manera que propiciemos la confianza en todos los eslabones. Y finalmente las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, me parece que es muy importante tejer esa red, incluyendo a las organizaciones e instituciones de la comunidad internacional. A mí me parece que el acompañamiento esencial, al menos de principio, a autoridades de radio y televisión, universidades públicas e instituciones educativas y el concierto internacional y la sociedad civil mexicana son los acompañantes naturales para crear una cierta red de explicación y de protección de lo que está haciendo el Instituto y lo que va a hacer el Instituto Federal Electoral. Muchas gracias, Ricardo. La segunda pregunta y última, podríamos agruparlo en un conjunto de inquietudes que van sobre propiamente el proceso electoral. Para empezar, se comenta de que ha habido algunas irregularidades, ahora sí que en la lista nominal, y aparecen 2 veces, y aparece otra vez la pregunta que hace uno escuchaba hace muchos años aquí en el IFE, el fantasma del fraude. Por otra parte, el tema del abstencionismo, que si hay la responsabilidad que tiene el IFE al respecto, porque efectivamente si hay mucha participación, entonces son los partidos, la ciudadanía, y si hay poca participación, el responsable parece que fue el IFE. Igualmente, ¿qué se va a hacer respecto de las campañas ya adelantadas? En el escenario político se lee periódicos y ya están algunos personajes públicos incluidos en la carrera electoral. ¿Y qué va a hacer la institución con los temas de propaganda electoral propiamente dicho, ya en lo que es Facebook, Twitter y algunas otras redes sociales, ¿no? Bueno, son varios asuntos. El primero, el fraude en el padrón o en la lista nominal de que se habla, yo creo que hace muchos años eso dejó de ser posible. Bueno, no creo, eso dejó de ser posible porque, como ustedes saben, los partidos políticos están en la médula ósea de la construcción del padrón. Hay una Comisión Nacional de Vigilancia, hay 32 comisiones locales de vigilancia y hay 300 comisiones distritales de vigilancia donde todos los días, todos los partidos políticos pueden hacer todas las pruebas, evaluaciones, seguimientos, auditorías que quieran. Y durante el periodo crítico de la campaña intensa previa a la elección, estas auditorías se multiplican. Además,
de la creación de un comité técnico experto con estadísticos y con científicos y demógrafos que hacen una revisión adicional y última a la autenticidad del padrón electoral. La verdad es que el padrón ha dejado y es casi, no casi, es imposible su alteración como instrumento electoral. Otra cosa es que alguien tome una lista nominal y la quiera vender, pero eso no es un tema electoral, eso es pura delincuencia. El tema electoral de que el ciudadano que tiene la credencial es el que está en la lista está absolutamente asegurado en el sistema electoral mexicano, absolutamente asegurado. Y no solo eso, creo que la vida misma acredita que la credencial para votar pues es el instrumento más confiable con el que contamos los mexicanos. Los bancos, las aseguradoras, todas las instituciones financieras prefieren por mucho la identificación de la credencial para votar que cualquier otra identificación. Otro tema va a ser la cédula de identidad, con la que ya competiremos después de las elecciones de 2012. Pero por hoy, la confiabilidad del padrón, me parece, está completamente asegurada. Luego, sobre el abstencionismo, curiosamente hay datos que la prensa y los estudiosos no reparan, pero si se fijan bien, en las elecciones pasadas, en las elecciones locales de los 5 estados de este año, la participación ciudadana creció. En lugar de disminuir por el problema de inseguridad pública, la participación creció y creció sustantivamente, 5% en el conjunto de las 5 elecciones. Es decir, yo creo que las personas, que los mexicanos están saliendo a afirmar su vocación pacífica, su vocación legal y sus ganas de que la cosa siga en paz, ¿no? O al menos esté en paz en el flanco político electoral. Y esto, creo, nos informa mucho la participación que vivimos este mismo año. Sobre las campañas adelantadas, aquí no hay un criterio claro. Por supuesto que hay políticos que se exponen y se exponen muchísimo, funcionarios públicos también, etcétera. Pero lo que llevamos discutido en Consejo General y en el Tribunal es que la ley electoral no quiso desaparecer la política ni los políticos de la vida pública. Lo que no quiso la reforma es el flujo de recursos públicos a la generación de imagen de este o del otro candidato. Sobre este tema ya ha habido sentencias y resoluciones del Consejo General y también del Tribunal Electoral, pero, digamos, congelar la vida política y la vida pública no está dentro de los objetivos de la reforma electoral. Y finalmente, el asunto de las redes sociales, si están reguladas o no, bueno, yo espero que no. Ni Facebook, ni YouTube, ni Internet. Ojalá los consejeros electorales sigan con la sensatez de considerar imposible, es más contraproducente, regular las redes sociales y el Internet. Hay un ejemplo muy elocuente que ocurrió en el año 2009. Quizás ustedes se acuerden, el gobernador del estado de Veracruz se quejó ante el IFE porque en YouTube había un video que, parodiando una canción de moda, sacaba su cara, lo exponía a él, a su figura, con el estribillo: yo te vi robando, ¿no? El gobernador se quejó, vino al IFE y eso provocó que toda la prensa nacional fuera a explorar el YouTube y el famoso video. De manera que, entre el tiempo en que interpuso su queja y el tiempo en que se resolvió, la gente que vio ese video se multiplicó de manera exponencial. Cuando se quejó, habían visitado YouTube unas 484 personas. Luego de que puso su queja en el IFE, ya habían visto su video 437,000.
Es decir, no solamente no se protege nada, sino que se vulnera, ¿no?, aquello que se dice querer proteger. Por eso digo, ojalá no se nos ocurra regular eso que casi por definición es imposible normar. Y ya, gracias. Muchísimas gracias, Héctor.